Bienvenidos a una nueva edición de Mensana. Hoy hablamos de ansiedad y meditación. Bueno, por separado vamos a conocerlas y vamos a ver esa simbiosis que hacen tanto la ansiedad como la meditación y cómo sirven de herramientas para ayudarnos pues, a gestionar nuestro día a día y a tener una mejor calidad de vida. Comenzamos. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a este programa de Mensana donde, como os he dicho, vamos a hablar de ansiedad y también de meditación, conocer a cada una por separado, pero estas protagonistas se van a unir porque va a ser muy interesante lo que vamos a tratar. Cuando tenemos ansiedad, ¿cómo nos ayuda la meditación? ¿Qué es cada cosa? Porque a veces nos perdemos en esa vorágine del día a día, con el estrés. Bueno, hay muchas técnicas que hoy vamos a aprender para saber gestionar y tener una mejor calidad de vida, como os decía. Hoy nos acompaña Verónica Villalba, ella es psicóloga clínica. Bienvenida, Vero. Hola, buenas. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Inma Romero. Inma, además de ser monitora de meditación, es terapeuta en muchas terapias que luego nos va a decir. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gracias. si os parece, vamos a comenzar un poco explicando, lo hacemos por ti, Vero, cuéntanos un poquito, cuando hablamos de ansiedad, realmente, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues la ansiedad, que es un término yo creo que muy sonado hoy en día, afortunadamente, porque eso nos da pie a tener mucha información sobre la misma, ¿no? Sobre la ansiedad. Yo creo que es una respuesta de miedo, al fin y al cabo, que los psicólogos pues, lo hemos etiquetado con la famosa palabra de ansiedad, y para que todos podamos entender en qué consiste esa respuesta de miedo, pues quizás nos puede servir aquí un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos a punto de ser pues atracados, ¿no? En un local en el que acabamos de entrar, o estamos a punto de caernos por el borde de un precipicio. Pues al final es como que toda esa sintomatología que surge en nosotros, esas reacciones fisiológicas de palpitaciones, tensión muscular, sudoración, hiperventilación, pues es lo más parecido a lo que sentimos cuando tenemos ansiedad, ¿no? Lo decías tú así también muy bien, ¿no? Es una reacción ante ese miedo fisiológica, que nuestra mente se pone en alerta. El problema de la ansiedad, entiendo, que es cuando no hay una causa y sentimos todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí en el ejemplo que acabo de describir sí que hay una causa, claro, ¿no? Que precipita un poco el problema, es como que el factor desencadenante. A veces no hay un factor tan evidente por el que tengamos que sentirnos así. Muchas veces todo eso está a nivel del subconsciente, ¿no? Que vamos acumulando situaciones, van surgiendo situaciones a lo largo de nuestra historia de aprendizaje y algunas pues pueden marcarnos un poquito más y pueden hacer que reaccionemos con miedo. ¿Tú estás especializada en ansiedad o cuéntanos un poquito como psicóloga clínica cómo entraste al mundo de la psicología, por qué decidiste tener esta profesión? Bueno, yo creo que lo mío ha sido muy vocacional desde pequeña, porque ya mi prima era psicóloga clínica cuando yo todavía creo que no había iniciado la carrera, claro, entonces era adolescente, y me contaba muchas historias sobre su trabajo, cómo ella lo abordaba. Me llamaba muchísimo la atención y empecé a interesarme un montón leyendo cosas y tal, y yo creo que desde ese momento ya lo tenía yo claro que quería hacerlo, y empecé un poco pues eso, además de formarme, empecé a colaborar con asociaciones, siempre al principio de una manera muy altruista, pero porque estaba muy interesada realmente en conocer, ¿no? Las historias de otras personas y sobre todo poder poner mi granito de arena, ¿no? Ayudarle. Bueno, qué bonito. Inma,
¿Tú cómo entras en el mundo de la meditación? Cuéntanos también un poquito para introducirnos en el tema. Cuando hablamos de vamos a meditar o la meditación, ¿qué es realmente? Porque muchas personas lo confunden, pues eso es dejar la mente en blanco, yo es que no puedo. Meditar no es dejar la mente en blanco. No, yo además soy de la opinión de que dejar la mente en blanco es prácticamente imposible. Entonces, lo que sí que nos ayuda a la meditación es a poder convivir con esa jaula de grillos que a veces se convierte esta mente que tenemos aquí en Occidente, sobre todo. Porque, claro, bueno, esto es cuestión de aprendizaje, de sociabilización, de formas de vida, y hemos aprendido pues a vivir más en el futuro o en el pasado y no estar tanto pues en lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues la meditación lo que te hace es un poco traerte, ¿no?, a este momento presente, poder estar más en conciencia de lo que está ocurriendo y de alguna manera pues disfrutar, ¿no?, disfrutar de lo que sucede, ¿no? Y bueno, pues yo empecé muy joven. Yo siempre he tenido esa inquietud, ¿no?, desde muy pequeña, y a los 15 años ya estaba haciendo cursos, empezando a ir a formaciones, a leer libros y a buscar en ese ámbito, y bueno, sigo hoy en día, así que... Nunca se deja de aprender, ¿no? No. Yo creo que ambas dos tenéis también ese punto en común de esas ansias de aprender para poner, como bien decía Verónica, ese granito de arena para ayudar a tantas y tantas personas. Sobre todo practicar, ¿no? Porque es lo que te decía, ¿no?, que la meditación podemos teorizar muchísimo, podemos ponerle muchísimos nombres y hacer tesis doctorales sobre ella, pero no nos servirán de nada si no nos ponemos a la práctica, aunque sea 1 o 2 minutos diarios. Porque no hay un tiempo estipulado de una meditación en concreto, debe durar, lo decías también antes, ¿no? Sí. Más vale calidad que cantidad. Exacto, aunque sea, porque mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo, es que yo no me puedo sentar 1 hora, media hora. No se trata de eso, se trata de una actitud que vas implementando como una rutina, como un hábito, y se va haciendo vicio al final, porque es como que necesitas, ¿no?, esa interiorización, ese parar, ese respirar. Y como decía antes Verónica, ¿no?, el estrés llega un momento en que en una justa medida es perfecto, porque es parte de la vida y nos puede ayudar. Te ayuda, ¿no? Porque ante una situación de peligro como la que tú bien decías, uy, me voy a caer del precipicio. Claro. El cuerpo, la mente, tiene que reaccionar. Es útil que lo tengamos, ¿no?, porque a veces nos protege, ¿no? Pero cuando ya se pasa, ya vivimos en ese estrés constante, ya obviamente pasa a ser patológico. Bueno, pues en este caso hoy, como os decía, vamos a hablar de la meditación, a conocerla más en profundidad como herramienta pues para ayudarnos a gestionar la ansiedad. La ansiedad, ¿dirías que es un trastorno, que es una enfermedad? ¿Hay varios tipos? Yo creo que, a ver, a lo mejor esto puede sorprenderle o impactarle a algunas personas que me estén escuchando ahora, pero yo no lo considero como un trastorno, una enfermedad, una patología. Como he dicho antes, la ansiedad yo creo que es una respuesta de miedo, que todas las emociones son naturales, universales en todas las personas. Todos hemos tenido miedos en algunos momentos de nuestra vida. Y bueno, a lo mejor lo que puede ocurrir es que a veces vivimos situaciones en las que pues no sabemos cómo gestionarlas, ¿no? No sabemos cómo resolverlas, ¿no? Y a lo mejor la ansiedad está de una manera mucho más presente en nuestra vida. Y a lo mejor ahí pues sí, ¿no?, necesitamos alguna ayuda, alguna guía para que alguien nos acompañe en ese proceso de relacionarnos mejor con esas emociones, de conocernos mejor y de poder ganar calidad de vida, ¿no?, y aprender a gestionar esa situación también. Hay varios tipos de ansiedad, por ejemplo, cuando las personas tienen miedo a espacios abiertos, el trastorno del pánico, no sé si ciertas fobias sociales. Todo eso estaría englobado dentro de esa ansiedad de la que tanto se generaliza, pero es lo que tú dices, ¿no? A mí me gusta mucho tu enfoque porque cada cosa en su justa medida también.
Sí, exacto. Yo creo que hay muchos tipos de ansiedad, eso es, ¿no? No todos sentimos ansiedad en las mismas situaciones. Hay personas que se les agudiza un poco más esa emoción pues cuando se encuentran en espacios pues eso, con muchísimas personas, muy concurridos, espacios muy abiertos. Otras personas que se encuentran pues con más ansiedad cuando tienen que interactuar con otras personas o cuando tienen que hablar en público. O incluso podemos sentir ansiedad, no sé, a la hora de contraer una enfermedad o de sentirnos contaminados, ¿no? Por algún virus o por alguna bacteria. Claro, esto sería como los famosos TOC, ¿no? Sí. Exacto. Lo que pasa es que hay como muchas etiquetas, que lo que a mí no me gusta de los diagnósticos o de las etiquetas es que muchas veces patologizamos, ¿no? El problema, ¿no? Es como que tratamos a las personas como enfermas, con ese su diagnóstico, con su enfermedad, y a partir de ahí empezamos a aplicar una serie de técnicas de intervención, ¿no? De una manera muy estandarizada. Y yo creo que al final los tratamientos deben ser pues mucho más específicos, más personalizados, y ver un poco por qué esa persona se siente así en esa determinada situación, cuál es su historia, ¿no? Al menos es como yo lo hago desde mi filosofía de trabajo, ¿no? Desde mi corriente. Yo no lo veo como una enfermedad, ¿no? Si es esa la pregunta, a pesar de los tipos de ansiedad que podemos encontrarnos en la sociedad. Meditación. Inma, ¿cuánto tiempo llevas meditando? Has dicho desde muy jovencita. ¿Cómo entras en ese mundo? Si ya te digo, si ahora que tenemos muchos más medios en el sentido, pues redes sociales, tenemos internet, podemos conocer un poco más. ¿Qué te llamó la atención de eso que era meditación? Bueno, yo empezaría diciendo que todos meditamos. Sin darnos cuenta, no lo sabemos. Es un estado natural del ser. Y si te fijas en los niños pequeños, te das cuenta de que tienen esas abstracciones que se quedan como en una nube, ¿no? O mirándola. ¿Y cuántas veces no hemos cortado a un niño? Estás mirando las musarañas, ¿no? Que se decía, por lo menos en mi época. Entonces es como un estado que forma parte del ser humano. Es algo natural, intrínseco a nosotros. Y entonces, bueno, yo creo que desde muy pequeña ya tomaba conciencia de ese mirar las nubes absorta o quedarte mirando el fuego o eso, ¿no? Ahí embelesada. Es como un estado de enamoramiento, ¿no? Algo así, en el que tú te sientes de repente como flotando, ¿no? Entonces, bueno, yo lo practico, ya te digo, desde muy joven, ya con una conciencia y con una rutina y con una metodología. Bueno, he probado muchas diferentes, pero en verdad sí que es algo que creo que es así. Tiene su ritual, ¿no? Por así decirlo. Sí, lo que pasa es que al igual que están los estereotipos. Eso es, los estereotipos que hablaba ella de las patologías y las etiquetas, con la meditación ocurre lo mismo. Y es como que todos queremos meditar de una manera determinada. Obviamente, siempre para aprender una técnica hay que seguir un proceso y luego romperlo. Eso es lo que yo opino, ¿no? Porque de alguna manera hay mucha gente que medita subiendo una montaña y no lo sabe. Y sin embargo, es ese ejercicio, ¿no? de estar ahí, es lo que le está haciendo estar en el presente, estar conectado, sentirse en amor, porque para mí la meditación es verdad que sí, que tiene unos componentes muy, digamos, físicos, y que se están haciendo montones de estudios de cómo cambia parámetros, de cómo está ayudando. Incluso la plasticidad del cerebro. Obviamente, sí, o sea, ahora mismo ya la medicina se ha abierto a investigar qué es lo que está pasando en los grandes meditadores y ver cómo, o sea, el sistema autoinmune mejora, esa plasticidad cerebral, todo lo que es la presión sanguínea, bueno, hasta el colesterol, hay estudios de que baja, o sea, es una cosa muy potente, ¿no? Lo que ocurre. Pero como te decía, yo creo que meditar es tan personal como cada una de las personas de este mundo, ¿no? Entonces hay gente que meditará, pues eso, respirando, hay gente que medita en el hielo,
¿no? Metiéndose ahora hay en agua helada, y haciendo respiraciones, las respiraciones de fuego, y haciendo una serie de técnicas, digamos, fuertes en ese sentido. Hay otras personas que a lo mejor necesitan música, canto, otras pues pintan y ahí están meditando. O sea que en realidad es un estado, ¿no? Un estado que puede surgir en muchas diferentes actividades. Vale, pues tenemos esa ansiedad o esos momentos en los que también se dispara el cortisol. La meditación nos ayuda a saber gestionarla, estar en el aquí, en el ahora, desde el punto de vista de la psicología. ¿Cuál es la importancia de lo que ha dicho también antes Isma, ¿no? De esa conexión pues con nuestra alma, con nosotros mismos? Que como tú también bien decías antes, tú tienes una manera muy particular, es tu manera pues, de afrontar ese tipo de terapia, y para que nos la dejes conocer aquí. Pues justo, ¿no? Esa pregunta me parece muy interesante, porque al final cuando alguien viene a terapia, a veces me encuentro con personas que lo que piden es justo lo contrario, ¿no? El desconectar, el dejar de sentir, el quitarse eso tan molesto que le persigue todos los días, ¿no? Y bueno, yo trabajo desde terapias contextuales, que son unas corrientes de tercera generación, y lo que realmente incorporamos muchas técnicas, entre ellas la meditación, el mindfulness, que lo que se pretende es conectar justo con esas sensaciones físicas, con esas emociones, con esos pensamientos tan molestos, ¿no? Que a uno no le gusta tener. Obviamente se va haciendo de manera progresiva, no es algo que empecemos, ¿no? El primer día de sesión, porque entonces entiendo que podría resultar un poco impactante, pero yo creo que hay muchos ejercicios para estar en contacto con todo eso que normalmente evitamos, ¿no? Cuando sentimos esas sensaciones. O sea que yo creo que lo que hace Isma pues puede casar muy bien, ¿no? Con mi filosofía de trabajo luego también en la terapia. ¿Pensáis, lo digo para las dos, cada una dentro de su ámbito, que nos da miedo estar con nosotros mismos? Yo creo que en algunos momentos... ¿O que no sabemos hacerlo? Sí, rotundamente, ¿no? Sí, además de que no, o sea, por un lado nos da miedo y por otro lado no nos han enseñado, no tenemos un hábito, y la vida está de alguna manera montada, sobre todo aquí en Occidente, insisto, ¿no? De una manera que todo es salirse fuera, ¿no? Hay mucho estímulo, hay un exceso de estímulo desde que somos pequeños, y entonces ya los mismos niños ya están teniendo montones de déficit de atención y cantidad de problemas de hiperactividad. Es un bombardeo, ¿no? Es un bombardeo constante, además, en exceso de ruido, de luces, de sensaciones. Ahora encima añade todas las tecnologías nuevas, el móvil, entonces las tablets, yo veo niños muy pequeños ya con tablets, o sea, estamos realmente bombardeados, entonces no hay tiempo para parar. A mí, por ejemplo, mi hijo me decía, es que me aburro. Pues qué bueno. Qué bien aburrirte. Qué bueno, abúrrete, de ahí salen grandes creaciones, ¿sí? Entonces, es ese momento de decir, bueno, pues tengo que parar y darme ese tiempo para que suceda, ¿no? Y es lo que no nos damos, ¿no? A veces. Exacto, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que a veces nadie nos ha enseñado, ¿no? Desde que somos pequeños a parar, a estar solos con nosotros mismos, a conocernos mejor. Es algo que normalmente se hace desde el desconocimiento, o a veces también huimos porque lo que nos vamos a encontrar pues a veces nos puede hacer sentir, ¿no? Sensaciones que no nos gustan. Sí, puede remover, ¿no? Es lo que quería decir un poco. Como decías tú antes, ¿no? Una cosa es el sentir ese miedo a encontrarte contigo mismo y con tus emociones y tus sensaciones, y rechazarlo, o querer que te lo quiten, o querer que algo te lo cure. Eso es. Y lo otro es eso, poquito a poco abrazar eso, sentarte con ello y reconocerlo, y poquito a poco empezar a tomar conciencia y aceptarlo como parte de la vida, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Yo creo que están entonces esas dos variables ahí en juego, ¿no? Por un lado no tenemos el hábito, y por otro las personas que sí lo tienen a veces evitan estar a solas por ese motivo.
por lo que veo, las dos abogáis sí o sí por esa educación emocional desde que somos bien pequeños. Sí, sí, totalmente. Completamente. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, los que, por ejemplo, somos padres, que no vamos a hablar a nivel educativo porque ahí no está al 100% en nuestras manos, pero sí a nivel de padres, o como a lo mejor tenemos hermanos más pequeños, a nivel familiar, ¿cómo podemos ayudar y cómo podemos aprender nosotros mismos, bueno, pues un poco a ese autoconocimiento, a ese tipo de terapias, tanto de meditación como psicológicas, para que desde pequeñitos pues no tengamos miedo a no llores, ahora no te rías, porque parece que lo que hacemos es tapar las emociones como si nos avergonzásemos. Absolutamente. Bueno, yo, por ejemplo, como monitora de masaje infantil, que también soy, en los cursos de masaje infantil enseño que el llanto es para ser escuchado y para ser contenido, ¿no? Entonces, no es ponle el chupete al niño en la boca y lo callas, ¿no? Sino es abrazar a ese bebé y decir, te estoy escuchando, exprésate, ¿qué te ocurre, ¿no? Darles espacio. Ya eso, por ejemplo, sería una buena forma de empezar, ¿no? Y sobre todo los niños son grandes imitadores. Entonces, para que un niño esté con algún trastorno y esté en una situación también de estrés y de problemas de este estilo, ¿qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en la familia? ¿Cómo están viviendo esos padres, ¿no? También, si ellos te ven a ti en unas actitudes, pues ellos de alguna manera también van copiando. Sí, estoy de acuerdo que muchas veces se ve, ¿no? En muchas familias, incluso en amigos, conocidos, familias o por la calle, de padres que tratan de invalidar sin darse cuenta de esas emociones en sus hijos, cuando están enfadados, cuando tienen rabietas, cuando están llorando porque están tristes. Los niños a veces no saben ni qué les pasa, tampoco tienen ese acceso a esa información porque no hay inteligencia emocional. Y yo creo que es sano darle al niño ese espacio y acompañarle, ¿no? Durante la emoción, al principio sin diálogo, porque cuando tenemos una emoción muy intensa, estamos experimentando una emoción muy intensa, las funciones ejecutivas del cerebro, pues al final todas las funciones superiores, ¿no? Es como que están bloqueadas en ese momento, no podemos tomar decisiones, no podemos reflexionar. Entonces ahí solo podemos como sentir, ¿no? Es algo como muy, pues que sucede a modo adaptativo, ¿no? Si estuviéramos en una situación de peligro, tenemos que ser resolutivos, prácticos y no estar pensando, ¿no? Porque perdemos tiempo. Y pedirle a un niño que me explique en ese momento que está tan enfadado, que está tan triste, venga, cuéntame, ¿y por qué te portas así? Y es que quieres esto, y es que tal. El niño no está preparado para mantener a veces un diálogo, hay que acompañarle y cuando ya empieza a ver que establece contacto visual conmigo, yo creo que es un buen momento, cuando se empieza a regular emocionalmente, un buen momento para hablar, ¿no? De lo que ha pasado. Y eso que yo no trabajo en terapia con niños actualmente, pero es un tema muy, muy interesante, ¿no? También me llama mucho la atención cómo se maneja, ¿no? La ansiedad y las emociones en general con los más pequeñitos. ¿Cuándo debemos consultar al médico? ¿Cuándo sentimos o esa desazón o esos nervios que pensamos en extremo? Cuando pensamos que, bueno, pues que o tal vez nosotros mismos o alguna persona en nuestro entorno pueda sentir ansiedad. ¿Cuándo hay que pedir ayuda? Yo creo que en el momento en que esa idea nos pasa por la cabeza, que vemos que ya una situación nos llama la atención, o sea, creo que es una buena inversión, ¿no? Siempre poder realizar una consulta y plantear un poco cuál es tu preocupación, compartirlo con un profesional y ver si podría resultar útil ahí esa ayuda. A veces esperamos que sea un momento, yo lo que me suelo encontrar es que esperamos que suceda algo muy grave, algo que realmente nos afecta mucho para dar el paso. Por un lado es positivo porque somos seres resilientes por naturaleza, intentamos de manera autónoma, independiente, hacer todo lo que está en nuestras manos por resolver la situación sin ayuda, pero otras veces es verdad que pensamos que como gesto por ser, a lo mejor, por no ser cobardes, ¿no? Que es algo como muy, el pedir ayuda, el sentirme débil, el tal, pues lo dejamos ahí. Bueno, hay muchos factores que yo creo que influyen a la hora de postergar tanto esa decisión, ¿no? Pero sí que ocurre, ¿no? Que se va dejando. Hay muchas personas, Inma,
que acuden a ti, bueno, para aprender a meditar, para comenzar con esa actividad, que te vengan diciendo, es que siento que no puedo con mi vida, me siento con ansiedad, o son las que menos y es simplemente pues porque han escuchado hablar de la meditación? ¿Qué tipo de personas acuden a realizar la práctica? Bueno, normalmente siempre suele ser también por factores así, ¿no? que realmente puede ser que algún profesional como ella les ha aconsejado meditar, que realmente están pasando momentos difíciles, que acaban de separarse, que tienen alguna sintomatología y entonces acuden a diferentes formas. Bueno, yo, por ejemplo, para mí la base de la meditación empieza por la relajación. Yo trabajo profundamente la relajación y sobre todo la respiración, que la respiración es, digamos, es como la guía, ¿no? Porque bueno, el cerebro necesita de alguna manera tener un tema que seguir. Nosotros divagamos a lo largo de nuestra vida, el 50% de nuestra vida son divagaciones y, como decía antes, es irse al pasado, estar elucubrando sobre el futuro. Entonces perdemos mucho tiempo y a veces encima le ponemos componentes negativos, porque bueno, de alguna manera nos hemos autoimpuesto el sufrimiento como modo de, no sé, de diálogo interior, ¿no? Es un diálogo en el que también hemos aprendido por, de alguna manera, generaciones anteriores, ¿no? Y por lo que escuchamos y por lo que vemos en la tele y por las películas. O sea, el cerebro va grabando como un niño, una niña, que no tiene filtro. Entonces, de alguna manera, es como se va quedando se todo lo echa la mochila, en un ¿no? depósito y llega un momento en que todo eso empieza a interactuar con un diálogo interior imparable e insufrible. Entonces, a veces estás ahí en tus pensamientos y te preguntan, oye mamá, ¿qué? ¿No? Y dices, bueno, y es que tú misma dentro estás en una pelea, ¿no? Y ni siquiera eres capaz de visualizarlo, ¿no? Entonces, si podemos poner la mente, por ejemplo, a estar en atención en la respiración, que sería, digamos, una de las primeras fases, ¿no?, de la meditación, pues ya le estamos haciendo un gran favor, ¿no?, a esa mente que está por ahí divagando. Sí, revoloteando, porque ella va a divagar, eso sí está claro, ¿no? Y lo que hacemos en la meditación es como si tuvieras un globo que se te va a escapar y de vez en cuando tiras del cordel, ¿no? Y vuelves a tirar, y ese tirar es a través de la respiración, a través de hay más técnicas, ¿no? Pero una de las grandes guías, ¿no?, de la meditación, ¿no? Totalmente, sí. Yo también realizo algunas técnicas de meditación que tienen que ver, ¿no? Pues eso, las más conocidas, que tienen que ver con la respiración, porque al final es una manera de poner el foco en algo, ¿no? La atención, como ha dicho Isma, estamos continuamente, pues eso, divagando, con el piloto automático encendido, ¿no? Y yo creo que es positivo que en algunos momentos del día seamos conscientes de eso que nos pasa para poner la atención en algo que en este caso sería pues la respiración, cómo fluye la respiración en nuestro cuerpo, cómo tomamos el aire, cómo sale, el observar, el contemplar un poco lo que sucede, ¿no?, en nuestro cuerpo. Y nos daremos cuenta cómo la mayoría pues, muchísimas veces a lo largo de la técnica nos vamos a despistar, nuestra mente se va a ir a otra parte y a veces nos juzgamos también mucho porque eso suceda, pero es natural que pase, ¿no? Es como que no podemos estar siempre súper atentos y en una tarea tan prolongada, ¿no?, en el tiempo. Pues al final lo útil aquí sería, cada vez que me despisto, volver al ejercicio, ¿no? Esa es la única, digamos, recomendación que yo suelo dar al principio, ¿no? Es un entrenamiento. Un entrenamiento, eso es. Cada vez que te despistes, pues trata de volver al aquí y ahora, a lo que estamos haciendo. No pasa nada porque te hayas despistado, porque te va a pasar, ¿no? Es lo natural. Claro, eso llega un momento en que también se va traspolando a otras áreas, ¿no?, de tu vida. Y, por ejemplo, el poder hacer un cribado de pensamientos, ¿no? Llegar a un momento en el cual pongas sobre la mesa
¿no? Aquella jaula de grillos, como decía antes, ¿no? Que tienes dentro de tu mente, y decir, bueno, pues al igual que pelamos la fruta, el kiwi no te lo comes con piel, pues no me voy a comer este pensamiento, lo voy a pelar, o sea, voy a ser capaz de disociar lo que quiero y lo que no, y poco a poco vas eligiendo y vas pudiendo de alguna manera no reaccionar pues de una manera tan digamos automática, ¿no? ¿Qué manera de meditación, por ejemplo, es la que te gusta a ti más? O para que nos cuentes un poquito pues, tu experiencia, aunque luego queremos que nos cuente pues dónde podemos ir a aprender a meditar. Y ahora Vero, que le voy a preguntar si medita, porque entiendo que sí. Bueno, yo empecé muy joven y empecé con técnicas orientales, toltecas también, de los mexicanos. He hecho meditación zen, hinduista, he hecho tibetana, bueno, he ahondado muchísimo en toda la meditación oriental y ahora, de un tiempo para acá, he dicho, oye, ¿qué pasa con Occidente? Porque nosotros también tenemos un rico bagaje en ese sentido que de alguna manera ha sido como relegado y dejado así un poquito en stand-by, ¿no? Y tenemos grandes, digamos, meditadores, contempladores, oradores. Todo dentro de la meditación tiene diferentes fases. Y, por ejemplo, la oración, que también se le puede atribuir los pensamientos positivos, es una forma también de meditación. La contemplación es otra. Yo ahora estoy más en la oración del corazón, se llama. Qué bonito. Sí, la oración del corazón viene de la filocalia y es una, digamos, técnica muy antigua del siglo IV, más o menos, después de que se impone el cristianismo ya como, digamos, se acepta en Roma y se empieza, digamos, un poco también a cambiar por política. Entonces hay una serie de monjes y de personas que quieren seguir fielmente la doctrina de Jesús, ¿no? De Jesucristo, Jesús de Nazaret, y se van al desierto. Y ahí nacen los primeros monasterios. Entonces hay una gran riqueza en toda esa doctrina, digamos, toda esa forma de meditación. Y yo ahora estoy más pues por esa línea, ¿no? De todas formas, yo quiero enseñar lo que es la base, cómo estar en presencia, cómo respirar, cómo poder relajarse, cómo usaré también técnicas de mindfulness, de todo lo que he ido aprendiendo, pero para mí la parte espiritual es muy importante y reconozco que somos un ser físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, cuando tú le añades ese condimento, ahí es donde se produce para mí la verdadera meditación, ¿no? Es poner ese corazón. Qué bonito. Bueno, yo tengo los vellos. Suena muy bien. Suena bastante bien, suena bastante bien. Nos tienes que hacer un día, bueno, alguna de esas meditaciones. Venga. Además, vas a comenzar ahora talleres, vas Sí. a hacer... Cuéntanos también un poquito sobre ese tema. Pues sí, empezamos en el nuevo centro de Rocío Fernández. Es un centro de pilates. Rocío es una mujer increíble con un gran positivismo y además una apertura muy grande, ¿no? A todo esto también. Y ella ha abierto allí en San Pedro de Alcántara, en Avenida Pablo Ruiz Picasso, al lado de Piel de Mariposa. Ha abierto ahora su nuevo centro y vamos a empezar allí. El 26 de enero empezamos el primer encuentro a las 7 de la tarde. Vamos a estar 1 hora y cuarto. Y haremos un viernes al mes. A no ser que la gente diga, oye, queremos más. Entonces ampliamos. Vero, al hablar de meditación, al hablar tú también de cómo enfocas tú de manera más personalizada las terapias que realizas, hablabas también mucho del
el aquí y el ahora. Cuéntanos para que también el público conozca más, enfocado, pues bueno, hoy hablamos de ansiedad y por ello también de meditación. ¿Cómo enfocas tú ese aquí y ahora? ¿Cuáles son las terapias que haces tú y que son muy personales también? Bueno, yo creo que al final mi enfoque es muy integrador porque es como que aplico diferentes corrientes, ¿no?, a la hora de trabajar con las diferentes problemáticas o con las personas, ¿no?, al fin y al cabo. Trabajo desde las terapias contextuales y eso engloba pues terapia de aceptación y compromiso, que es algo con lo que, bueno, que me gusta mucho, es lo que más suelo aplicar. ¿En qué consiste? Cuéntanos así un poquito. La terapia de aceptación y compromiso es enseñarle a vivir a las personas a dirigir su vida de una manera un poco más flexible, dirigiendo sus acciones, sus comportamientos hacia lo que realmente para ellos es valioso, ¿no?, hacia lo que verdaderamente es importante, y sin que la emoción funcione como una barrera para conseguirlo, ¿no? Es como si, te pongo un ejemplo para que se pueda entender, ¿no? Como si algo que además yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, una persona que siempre ha sido independiente, que ha tenido vehículo propio, que ha conducido a todas partes con total normalidad y de repente un buen día tiene un accidente en el que sufre un gran impacto, ¿no?, emocional, y a partir de ahí toma la decisión de dejar de conducir porque cada vez que se tiene que subir a un vehículo pues siente muchísima ansiedad, ¿no? Entonces a partir de ese momento deja de ser una persona independiente, tiene que recurrir al transporte público o a otras personas para que le lleven pues al trabajo o a donde tengan que ir. Si tú le preguntas a esa persona si se siente satisfecho con su vida, obviamente te va a responder que no, pero sienten que es la mejor opción porque no se ven conduciendo ya, porque lo pasan realmente mal. Entonces digamos que ahí esa persona no está, realmente no está viviendo la vida que le gustaría vivir, ¿no? Me estoy centrando en un detalle muy concreto. Sí, pero es una manera muy visual también de entenderlo. Claro, es como un detalle muy concreto, pero al final digamos que ahí la emoción funciona como una barrera para que la persona se dirija hacia sus propósitos vitales, ¿no? Que bueno, esto es lo de conducir, pero podría ser muchísimas otras cosas, habría que estudiar ahí la situación de cada uno. Entonces, bueno, pues desde la aceptación y compromiso se trabaja mucho con las metáforas para que ayudan a que las personas reflexionen y entiendan mejor lo que les está pasando desde otro prisma, ¿no?, desde fuera, ¿no?, desde una anécdota. Y bueno, pues también se van realizando diferentes técnicas, algunas bueno, es que si me pongo a hablar hay mucho, ¿no? No, cuéntanos, nosotros estamos interesados en todo este tema, ¿eh? Al fin y al cabo es eso, ¿no?, el que la persona empieza a aprender a vivir de una manera más flexible. Yo hay un ejercicio que lo suelo realizar, bueno, lo suelo aplicar mucho, que es centrarme en cuáles son las áreas principales, las áreas vitales de cualquier persona, que podría ser pues la familia, en este caso si hay hijos, los padres, la pareja, el trabajo, la formación, los amigos, las aficiones y los hobbies, ¿no?, el tiempo libre, la salud, ¿no?, física y mental. Y en este ejercicio pues yo veo un poco cómo está la vida de esa persona en el sentido de qué es realmente lo importante, cuál es por orden de importancia, ¿no?, cómo ordenarían estas áreas de su vida y en qué punto se encuentran, ¿no?, o sea, en cada una de ellas, ¿no?, si están muy implicados, si están dedicando mucho esfuerzo, mucho tiempo en eso, para conocer realmente cuáles son sus valores y cuáles serían, digamos, luego sus propósitos vitales, ¿no?, sus objetivos, ¿no?, los que se marcarían para ellos en el futuro. Y entonces, bueno, pues de ahí surgen como muchas reflexiones y lo positivo, lo que a mí más me gusta de todas estas técnicas es ver cómo las personas acaban tomando decisiones cada vez más libres, acercándose a esos propósitos, ¿no?, que al final les lleva a la vida que realmente les gustaría vivir sin enredos, ¿no? O sea, aquí suena muy idílico, muy bonito, porque claro, pero o sea, luego surgen pues dificultades, hay complicaciones, porque esto es un proceso, ¿no? La terapia no consta de 2 días y ya ha cambiado mi vida, pero empiezan a surgir cambios cuando la persona realmente está muy motivada, está implicada, muy comprometida, ¿no? Está comprometida, exactamente.
Y además es muy bonito porque, ¿no?, te emociona ver cómo esa persona que no se veía capaz al principio ahora ha conseguido soltar muchas cosas y acercarse a lo que realmente le resulta valioso. ¿Qué te dice a ti, Inma, la gente cuando, también lo comentabas antes, cuando aplicas la meditación como un hábito más en su día a día? ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, pues hay gente, por ejemplo, que no podía dormir bien y empiezan a dormir mejor, que tienen sobre todo mayor y mejor entendimiento con los demás, que sus relaciones cambian, porque claro, es la forma de, si tú vives en las suposiciones, si tú vives en esa madeja, ¿no?, de posibilidades ahí que tu mente te plantea, y empiezas a salirte de esas vías, ¿no?, y empiezas a ver la vida con inocencia, ¿no?, con esa inocencia, pues realmente te relacionas desde otro lugar, no estás ahí con la escopeta cargada pensando, y claro, es que no me ha dicho eso, no me ha llamado porque tal, y te montas tu película, ¿no? Entonces como que tienen mucho mejor relación con sus hijos, que bueno, que sienten más paz en su vida, ¿no? Y bueno, te quería comentar también un poco, nosotros vamos a hacer en el curso diferentes tipos de meditación, ¿no?, que como te he dicho va a haber en movimiento, la meditación también un poquito del mindfulness, también soy monitora de Tai Chi, entonces vamos a meter un poquito de movimiento del Tai Chi, vamos a hacer también cantos con determinados mantras, repeticiones, sobre todo también cantos creativos de uno mismo, de sus propios mantras, porque también tenemos esa creatividad, ¿no? Bueno, es que en eso también coinciden mucho las dos, al final es el individuo, es la persona, ¿no?, la que pone en valor bien para gestionar la ansiedad como tal, la emoción, no taparla, no hacer una lucha con ella y hacerlo un poco pues de esa manera. Gracias. Vero, ¿cómo afecta la ansiedad en ese día a día cuando ves a algún paciente y dices, pues mira, la meditación le vendría muy bien porque es estar en ese aquí y ahora que tú decías? O contadme así un poco las dos, ansiedad, meditación, técnicas es para de verdad conectar con nosotros mismos, para que baje un poco esa frecuencia, para aceptar que hay momentos en los que nos sentimos, bueno, pues sobrepasados por esa ansiedad. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella, que muchas veces los pensamientos regulan nuestra vida, es lo que en psicología llamamos fusión cognitiva, ¿no? Es como que tenemos una radio interior, yo así se lo explico a los pacientes, ¿no? Exacto, que nos está hablando continuamente, es como si fuésemos conduciendo en el coche y tenemos la radio haciendo un viaje al mismo volumen durante horas, y en algunos momentos estamos pendientes a lo que nos va diciendo, pero otras veces desconectamos, ¿no? Estamos ahí con nuestro piloto automático encendido. Y eso es lo que pasa con nuestra radio interior, que tiene mensajes para nosotros siempre, y a veces pues esos pensamientos sería positivo desmenuzarlos, conocerlos mejor, para ver hasta qué punto están regulando nuestra vida. Las creencias que yo decía antes, ¿no? Tenemos un montón de creencias limitantes que están ahí también haciendo estragos, ¿no?, porque no nos dejan avanzar, estamos ahí en esa rueda de molino, ¿no? Exacto. Y yo ahí, bueno, pues en consulta lo que suelo hacer es técnicas de mindfulness para que tomen durante unos minutos conciencia, bueno, que observen, ¿no?, cómo está su cuerpo, cómo están sus sensaciones, qué les está pasando, cuáles son sus pensamientos. A veces me encuentro muchas resistencias, personas que me dicen que no pueden imaginar nada, que les cuesta visualizar lo que les digo, o que no sienten como lo sienten en casa, ¿no?, porque a veces es como que resulta difícil conectar verdaderamente con la emoción, ¿no?, porque el pensamiento al final me va a llevar a una emoción concreta. Entonces aquí también siempre pongo un ejemplo para entender cómo los pensamientos regulan nuestra vida. Imaginemos que a mí me proponen dar una charla súper importante en la Universidad de Málaga, ¿no?, con un montón de psicólogos de mucha reputación, y yo pues me siento
realmente nerviosa, pienso que no lo voy a hacer bien, que pues, me va a temblar mucho el pulso, la voz y que entonces ¿para qué lo voy a hacer? Y al final acabo pensando en que no voy a ir, ¿no? Acabo decidiendo no ir. Al final ahí pues el pensamiento estaría regulando mi vida y más que centrarnos en, bueno, pero el pensamiento es bueno, es malo, es verdad, te va a pasar de verdad, vas a pensar así o no te va a pasar, ¿no? Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que al final lo realmente importante es ver si es útil, ¿no? Eso que estoy pensando. Yo de verdad quería ir a esa charla, hasta qué punto era importante para mí hacer eso, ¿no? Pues posiblemente me abriría puertas a nivel profesional, si me quiero dedicar a la formación pues sería algo muy interesante, pero el miedo estaría funcionando como una barrera y todos esos pensamientos que me han venido en forma de cadena también. Entonces ahí, ¿no? Pues yo propondría el... Bueno, yo hago ejercicios muy frikis también para eso de los pensamientos, que a lo mejor les pongo una melodía, ¿no? O digo que se lo imaginen con una melodía de una banda sonora, o que ese pensamiento lo va a decir un personaje famoso con una voz así muy característica como el Pato Donald, Homer Simpson o cualquier actor de cine, ¿no? A veces como para ganar un poco de distancia y darnos cuenta realmente del contenido del mensaje, ¿no? O sea, al final lo que pretendo no es que la persona se sienta más relajada, sino que empiece a tomar, al ganar un poco de perspectiva, ¿no? Es como que entendemos, es como que les quitamos un poco de emoción y vemos realmente cuál es el contenido para analizarlo y para que no regule tanto, ¿no? Nuestra vida en ese momento. Entonces yo, de cara a esa charla tan famosa en la que me habían invitado, diría que si yo no voy, no me voy a sentir satisfecha, ¿no? Entonces, ese pensamiento que estoy teniendo en ese momento lo desecho porque no me resulta útil. Desechar no es dejar de pensar, porque me va a acompañar seguramente durante es gestionar ese pensamiento, esas emociones, ¿no? Exacto, es aprender a vivir con ellos, pero sin que me condicione, digamos, tanto a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sino que yo pues los tengo. Sí, en meditación, por ejemplo, hay esa técnica que es como el reconocimiento de los egos, ¿no? O sea, darte cuenta de quiénes están jugando en tu vida, todos esos personajes cuando emergen y que condicionan en tu vida, y el simplemente ponerles foco, ¿no? Es como, te he pillado, aquí está otra vez la misma boicotadora, ¿no? que no me permite... Cuando decimos a veces que somos nuestro peor enemigo, ¿no? Exactamente. Justo lo que ha dicho ella, yo lo que hago, que me ha recordado mucho, es, les digo a los clientes que vienen a la consulta que los bautice, ¿no? Porque siempre, muchas veces se repiten los mismos pensamientos una y otra vez, curiosamente. Entonces siempre intento que los clasifiquen por categorías, que los bauticen y le pongan un nombre, el pensamiento de, pues, de lo que sea, ¿no? De lo que te preocupe, de la charla, ¿no? En este caso. Y a veces es mucho más fácil empezar a jugar con ellos, ¿no? Una vez lo tengo identificado, ¿no? Ya sé qué pensamiento... Que lo más importante es primero conocerte a ti mismo, a ti misma. Entonces es como decir, bueno, ya sé qué patrones tengo de conducta, ya sé quién habita aquí dentro y cuando emerja aquella o la otra, pues voy a saber también cómo dialogar y cómo pactar de alguna manera, como quien lo hace con un adolescente, ¿no? Porque además suelen ser, pues eso, personajes... Tira y afloja. Bastante que vienen de la infancia o que vienen de la primera parte de nuestra vida y que a veces son bastante tiranos. Entonces... Es importante, para ir finalizando también el programa, yo creo que llegar a un punto en el que las dos habéis estado todo el tiempo confluyendo, y es el autoconocimiento, tanto para hablar de ansiedad como para hablar de meditación, para gestionar esas emociones. ¿Qué hacemos para conocernos mejor? ¿Pero? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que también, sobre todo, si me permitís esta reflexión, al no estar en el aquí y el ahora, al ir acelerado, ¿nos da miedo parar? Aburrirnos, como decías, que un niño, tampoco los mayores nos da tiempo a aburrirnos. Si en la casa, si hay tiempo un poco para todo, a lo mejor la casa pues no tiene por qué estar a la perfección. Esa autoexigencia también al final, que tiene también mucho que ver con la ansiedad, y para la que la meditación también está muy bien, pues
un poco para aplacar y llegar a este aquí ahora. Pues para ir finalizando, ¿algún consejo para ese autoconocimiento a través de la psicología clínica en tu caso? A ver, no sé, una recomendación así casera que pueda aplicar todo el mundo en casa para llegar realmente al autoconocimiento lo veo difícil, ¿no? Porque yo te diría, lo primero que me viene a la cabeza es saber parar unos minutos al día, ¿no? Y centrarse un poco en lo que emerge, ¿no? En lo que surja en tu cuerpo, en tu pensamiento, e incluso poder tomar nota, ¿no? Si hay algo que me llama la atención. Pero es cierto que a lo mejor solo con hacer ese ejercicio en casa todos los días pues no llego realmente a ninguna, a veces no puede que no llegue a ninguna conclusión o no sepa muy bien cómo gestionar eso que me está pasando. Entonces ahí pues sería positivo, ¿no? Compartirlo con un psicólogo, con un profesional que me pueda guiar, que me pueda acompañar un poco mediante ejercicios, técnicas que a lo mejor yo no tengo a mi disposición, ¿no? como persona, cualquier persona, ¿no? de la calle, pues necesito a lo mejor que me ayuden, que me echen una mano, porque a veces es verdad que en terapia empiezan a surgir cosas que uno no ve, ¿no? Que ni siquiera se había dado cuenta, que te pasan desapercibidas, y que por tu forma de hablar o por lo que estás comentando el profesional ahí rápidamente hace hincapié en eso y te hace una devolución, ¿no? Entonces es verdad que eso uno mismo desde casa a veces resulta muy complicado. Yo la recomendación que daría es esa, ¿no? Pues aprender a tener un poco de tiempo para nosotros mismos, para estar a solas, para hacer verdaderamente lo que nos enriquece, lo que nos llena, para ver lo que surge en nuestro cuerpo, para conectar con el aquí y ahora, ¿no? Con el momento presente. Yo a veces les mando como ejercicio también, un ejercicio muy tonto, ¿no? Pero que a lo mejor tiene que ver con, pues, a partir de ahora, todos los días cuando llegues a casa, siempre que te vayas a duchar o que vayas a cenar, solo durante ese tiempo, los minutos que tardes en hacer eso, porque una ducha que te puede tardar a lo mejor 5 minutos, ¿no? O un poco más, pues intenta estar conectando contigo mismo, ¿no? Trata de darte cuenta de cuáles son las sensaciones en cuanto a la temperatura, el olor, la textura no sé, de la esponja, del gel, si surge algún pensamiento, si el sonido, ¿no? Como todo eso que a veces pasa desapercibido, que directamente estamos como pensando en lo que vamos a hacer en el trabajo al día siguiente y no disfrutamos de la experiencia en sí, ¿no? Entonces a lo mejor pues esa sería la recomendación que yo podría dar para las personas que aún no se quieren animar a terapia pero que quieren empezar a conocerse un poquito mejor. Gracias, guapa. Inma. Bueno, yo suscribo todo lo que dice ella, la verdad, porque es una vía muy importante, ¿no? El estar en presencia y poderse marcar esos pequeños ejercicios, ¿no? Comer disfrutando, ¿no? O sea, vamos a hablar del disfrute, ¿no? Ya que es como decir, venga, voy a estar aquí nada más que degustando lo que estoy comiendo, ¿no? Con el móvil, que mucha gente engorda por eso, porque no está en presencia, no sabe lo que está haciendo, su mente ni siquiera es capaz de reconocer que ha comido. O sea, su cuerpo no toma esa conciencia porque está en la discusión o en el móvil o en la tele o en 1000 cosas y no está presente. Entonces, tomar presencia, tomar conciencia de lo que se hace. Yo invito siempre a parar un poco la tecnología y lo que es todo lo que nos rodea, el bombardeo ese, ¿no? Y tomarse ese tiempo pues, de meditar. Yo creo que la meditación sería un gran antídoto, ¿no? O sea, una gran vía para autoconocerse. Y sobre todo, el altruismo. Yo creo que esa sería una buena medida para empezar también un poco a tomar conciencia cuando tú vas viendo qué está pasando fuera, ¿no? Y tomas conciencia de tu mundo alrededor y sales un poco del egocentrismo, empiezas también a ver otras necesidades, ¿no? Somos muy egoicos. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado hoy aquí en Mensana. Gracias. Y a ustedes, pues esperamos como siempre que les haya gustado y sobre todo
que sepan ahora que esos momentos que tenemos pues de cierta ansiedad, de cierto estrés, de sentirnos a veces sobrepasados, pues podemos gestionarlo, bien acudiendo por supuesto a algún terapeuta, en este caso pues algún psicólogo, haciendo esa meditación que nos decía también Inma, buscando esa herramienta sobre todo para conocernos, para pararnos, que no pasa nada. Como siempre les digo, nos vemos en el siguiente programa y ya saben, sean felices. Gracias.